Amados queridos, mira, es mi oración que podamos ser oidores con entendimiento, oidores que vamos a retener la palabra en nuestros corazones. Esa es la finalidad, amados, cuando tú te expones a un estudio bíblico a media semana. Así que me gustaría tener un momento de oración, amados, y que el Señor pueda hablarnos al corazón. Amén. Querido Padre, te damos gracias en este día. Este es el día que tú has creado para nosotros. Gracias, Jesucristo amado, por los que están esta noche acá con nosotros en nuestro auditorio, Jesús. Gracias, Padre, porque hemos alabado tu nombre y lo hacemos con corazones sinceros, Padre. Traemos nuestra alabanza, nuestra adoración, porque tú eres el único, Padre, de recibirla. Tú vives en nuestros corazones. Sea tu nombre bendito eternamente y para siempre. Es mi oración, Padre, que tu palabra expuesta en este momento, Señor, sea, Jesucristo amado, de mucha bendición. En tu nombre yo me encomiendo, Padre. Amén, Jesús, y amén. Amados, desde el inicio de este estudio, la intención es que podamos ser edificados y que podamos entender aspectos bíblicos para tener una mejor defensa de nuestra doctrina. Desde el inicio de este estudio, te quiero comenzar compartiendo algo que posiblemente no lo habías escuchado antes. Y es que siempre cuando decimos que el pecado entró por un hombre y por un hombre la salvación, esta declaración es verdadera. Pero en sí el pecado original entró por la desobediencia, no tanto de Adán con Eva en el huerto del Edén, sino ya anticipadamente el pecado había entrado por un ángel, el cual hoy conocemos como Satanás, el cual la Biblia dice que es padre de mentira y padre de pecado. Dios es santo y al mismo tiempo es un Dios justo. Tanto su santidad como su justicia se ponen de manifiesto cuando Dios trata con el hombre pecador. Un texto que mirábamos la semana pasada es en Romanos 1:18 y decía: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. Si Dios ignorase el pecado, no sería un Dios santo. Y si no juzgase el pecado, no sería un Dios justo. En su gracia infinita, escúchalo bien por favor, Dios ha provisto el único sacrificio aceptable y suficiente para que el hombre pecador pueda escapar de la condenación que resulta de ese pecado. El pecado no fue creado por Dios. La Biblia dice, amados, que Dios es santo, santo y santo. Hay un tema que casi no se toca, que casi no se estudia en las iglesias, el cual es satanología. Esa es la doctrina de Satanás. Un día me gustaría dar este estudio y poder conocer más acerca de la obra de origen y final de nuestro adversario llamado Satanás. Es importante conocer a nuestro enemigo, cómo trabaja, cómo funciona, cómo se manifiesta, dónde está. La doctrina del pecado se le conoce como amartiología. Esta palabra se deriva de la palabra griega amartía, que significa errar el blanco. De modo que amartiología, amados, es la doctrina del pecado. Es el estudio profundo del pecado, amartiología. Cuando hablamos de la universalidad del pecado, tiene una importancia fundamentalmente, amados, en la Escritura. Dice la palabra en Juan 1:8: si decimos no tenemos pecado, nos engañamos a la verdad y la verdad no está en nosotros.
Recordemos, amados, que hoy en Cristo somos pecadores arrepentidos. Eso no quiere decir que no pecamos. Claro que pecamos, con algunas diferencias. La primera, que el pecado ya no tiene o ya no reina en nuestros corazones. La segunda, que si pecamos, dice la Biblia, abogado tenemos con el Padre, a Jesucristo el justo, quien intercede por nosotros. Y la tercera razón nos la da la palabra de Dios. Pablo, escribiendo en segunda carta a los Corintios 10, 3, 6, dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos, no somos soldados del mal, según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Por eso es que la verdad nos da libertad, porque nuestros pensamientos, esos argumentos, esa altivez humana, amados queridos, nos da cautividad. Por eso dice la Biblia que Él vino a dar libertad a los cautivos. Un día tú y yo fuimos cautivos del pecado, encarcelados en el pecado. Pero cuando Cristo llegó a nuestra vida, fuimos liberados de esa maldad. Amén. El pecado en este mundo desaparecerá en el futuro, pero en el presente, iglesia, tenemos una lucha constante con el pecado. El pecado tiene nombre, el pecado tiene apellido, el pecado tiene forma, tiene olor, es tangible, lo puede ver, lo puede sentir. Es bueno al principio, pero amargo, desgarrador al final. El pecado siempre luce atractivo. Es más, podemos estar viviendo en pecado o vivir en pecado y no te das cuenta, porque el pecado se acomoda a tu vida. Hay muchas cosas que Dios Padre aborrece, pero de todo lo que Él aborrece, amados, es el pecado. El pecado yo lo veo, escucha, como cuando masticamos chicle. Por cierto, yo no mastico chicle. De vez en cuando, claro que sí, lo he probado. Y uno tira el chicle hasta que le saca la última gota de sabor. ¿Correcto? Sí. Es más, posiblemente en este instante alguien está comiendo chicle. Teníamos aquí hace tiempo una hermana que gracias a Dios, no gracias a Dios, ya se fue, mejor dicho, que le molestaba que la gente comiera chicle, pero se molestaba seriamente. Amado querido, muchas personas pasan con su chicle por horas y horas masticándolo. Otros por días, meses y años masticando el mismo chicle. ¿Sabes algo bien interesante? Estás masticando y algunas veces ya no tiene sabor. Y otra cosa bien interesante, cuando tú masticas chicle, a mí me pasa ese fenómeno, es que, amados queridos, hay algo que viene, que cuando tú masticas el chicle, se te cancela el sonido. ¿Cierto? Eso se llama misofonía. A mí me pasa que cuando yo mastico no escucho bien. Hay gente que es bien hábil y puede estar comiendo, masticando y opinando y hablando. A mí me cuesta hacer eso. Eso nos lleva a que cuando estás en pecado no puedes escuchar la voz de Dios. Y si no escuchamos la voz de Dios, mucho menos, amados, escucharemos la voz de un siervo, de una sierva, porque el pecado cancela toda comunicación para con Dios.
Nadie puede decir que está en pecado y que tiene una buena relación con Dios. Eso es falso, eso es mentira, eso no funciona, eso no se da. Por eso, amados, al no escuchar la voz de Dios, no hay solución a mi pecado. Y es ahí donde me acomodo con el pecado que practico. Y como el chicle, solamente sigo masticándolo, sin sabor. Pasan los días, pasan las semanas, los meses, y posiblemente han pasado muchos años. El pecado, amados, afecta nuestras emociones. En realidad afecta todo nuestro ser. Y por eso la complejidad de todos esos elementos que se unen al pecado. Cuando hablamos de la doctrina de la universalidad del pecado, estamos hablando, amados, también al mismo tiempo de la universalidad de la salvación en Jesucristo. Porque estamos viendo un elemento, amados, que se llama obediencia versus desobediencia. Porque así como el hombre es condenado por su pecado, también el hombre es salvo por la obediencia al llamado de Dios. Vimos en la lección pasada que el justo, decíamos, por la fe vivirá cuando escucha atentamente la voz de Dios. Y cuando Dios entra al corazón de esta persona, esa persona comienza a caminar en fe, en esencia. Y en esencia esa persona está siendo obediente al llamado de la justificación por medio de Jesucristo. Porque la fe transforma nuestro ser. Amén, ¿está de acuerdo? La fe transforma nuestras emociones. La fe transforma nuestros sentimientos, nuestros pensamientos. Y el pecado es simplemente desobediencia a Dios. Es ahí donde todo se vuelve al revés. Entramos por la puerta ancha. Comenzamos a caminar por el camino equivocado. Y comenzamos a ver una verdad mentirosa. Como propósito, amados, en esta enseñanza debemos ver que el pecado afecta la totalidad del ser humano. Un día nosotros estábamos ahí, muertos en nuestros delitos y pecado. A no ser que Cristo llegó a nuestra vida, hoy estamos en estos lugares, amados. Alabamos el nombre de Dios, gloria a su nombre. Somos pecadores arrepentidos. Pero aún con todo y eso tenemos una comunión con nuestro Padre Celestial. Hemos sido reconciliados en el madero. Un inconverso que peca, Dios no está presente. Y sabes, es natural que Dios no esté presente con alguien que peque porque es un pecador. El pecado lo hace por deporte, lo hace ya por costumbre. Está ligado a él el pecado. Pero un hijo de Dios y peca, si hay efecto, paraliza en ese momento su comunión íntima con el Padre. Se desconecta, dice la palabra, de la vid verdadera y deja de ser luz. Necesita, amados, volverse a conectar a la vid verdadera, ¿cierto? Para que la luz de Cristo vuelva a alumbrar. Debemos entender que Satanás es el príncipe, escucha, y Dios en minúscula de este mundo. Satanás tiene su imperio, tiene su doctrina destructiva y tiene sus seguidores. Hay una pregunta que hay que hacer. ¿Qué hace Satanás en este mundo? Bueno, contestémosla con la palabra de Dios, 2 Corintios 4:4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. O sea que una persona sin Cristo se le conoce como incrédulo. Ese mismo incrédulo, amado, no tiene entendimiento. Ahí entra que se burla del evangelio. Ahí entra, amados, que se mofa del evangelio. No tiene entendimiento porque es un incrédulo. Un incrédulo es toda persona que no ha aceptado a Cristo como su Salvador personal. Cree en algo, pero no ha puesto su creer, su fe en la persona de Jesucristo.
para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es imagen, dice la palabra en el texto, de Dios. Amados queridos, necesitamos comprender la condición pecaminosa que se encuentra en todo ser humano sin Cristo. Es importante que nos ubiquemos qué es lo que hace el pecado en el hombre. También necesitamos comprender el alcance universal del pecado humano. Nuestro Padre Celestial es un Dios justo y recto cuando trata acerca del pecado. Al principio te dije, Dios no ha creado el pecado. Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Esto es hermoso. Esto es hermoso. Repito, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Amén. Dios odia el pecado porque esto es opuesto a su naturaleza divina. El salmista describe el rechazo que Dios tiene por el pecado de esta manera en Salmos 5:4. Él dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo, dice la palabra, no habitará junto a ti. Ese es Dios. Dios es santo. Su santidad no le permite estar con el pecado. Dios rechaza el pecado, repito, porque Él es santo. Su santidad es un atributo sublime de Dios Padre. Su santidad satura completamente todo su ser. Su santidad en Dios lo hace a Él una persona perfecta en toda moralidad y completa en su esencia, en que no tiene pecado. Por eso cuando vamos a Romanos 9:14 dice lo siguiente: ¿qué pues diremos? ¿Que hay justicia en Dios? En ninguna manera. Cuando pecamos, amados, sabiendo que el pecado ofende a Dios, lo primero que necesitamos hacer es acercarnos al Padre y pedir perdón a Dios por nuestras faltas. No podemos consentir el pecado en nuestras vidas. No puede suceder ese efecto. El efecto del pecado, amados, claro, cuando pecamos nos da tristeza. Cuando pecamos nos avergüenza. Y eso posiblemente va a quedar por un rato, amados. ¿Qué tiempo? No lo sé. Pero Dios, amados, cuando nosotros los hijos de Él fallamos, nos perdona desde el momento que con sinceridad venimos y le pedimos perdón a Él. En ese instante somos perdonados. No importa la falta que hayamos cometido, Dios siempre estará para con sus hijos con los brazos abiertos. La consecuencia del pecado, amados, es otro tema. Pero el perdón de Dios es inmediato. En el aspecto mental te va a quedar esa laguna de tristeza, de dolor en el corazón porque ofendiste a Dios. Claro que queda ese efecto. Va a haber dolor, va a haber llanto, va a haber lágrimas. Claro que sí. ¿Por qué tiempo? No lo sé por qué tiempo. Posiblemente sea un día, 2 días, 3 días, 4 días, qué sé yo. Lo que sí necesitas saber es que Dios, amados queridos, nos perdona toda falta cuando con un corazón arrepentido venimos y le decimos: Señor, he pecado contra ti. He ofendido tu nombre, he ofendido tu presencia que mora dentro de mí. Por eso decía en un momento, el efecto del pecado, claro que nos da tristeza. No es para sentirnos halagados o contentos cuando ofendemos a Dios. No, Señor. Dios nos sigue amando, aun cuando fallamos. Hemos sido comprados con su sangre, y esa sangre que nos limpió cuando venimos a Él es la misma sangre que me sigue limpiando y limpiando cuando yo le fallo a Él. Pero Dios, amados, en su misericordia nos hace un llamado a todos. En Isaías 1:18 dice: venid a mí. Dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Ese es el llamado de Dios. Cuando tú y yo fallamos, y cuando el inconverso falla, el llamado es para todos.
Es urgente que cuando fallamos, vengamos a pedirle perdón a Dios y tener esa reconciliación para con Dios Padre. No importa el pecado que se haya cometido. Jehová dice: venid luego a mí y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El pecado no puede vivir en nosotros. Si fallamos, el llamado es lo más pronto posible, ir a Jehová. Podemos detenernos en este instante y pensar en esos pecados no confesados, que todavía tenemos guardados. Pensando que Dios no lo puede perdonar, lo único que Él nos pide es venir luego. Este es el día de arrepentimiento. Ese es el día de reconciliación. Porque el pecado no confieso, amados, entra en una separación y la comunión con Dios se rompe. Por eso la importancia de confesar mi pecado ante Dios todos los días. La importancia que cuando vamos a casa podamos decirle: Señor, perdóname en este día. Perdóname por esto que hice. Si usted tiene memoria y reconoce en qué falló, pedirle perdón al Señor. Cerrar la puerta para que eso no vuelva a salir. A Dios no le sorprende ningún pecado que tú y yo cometamos. ¿Sabes por qué? Porque la razón la vemos en Salmo 103:14. Porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda que somos polvo. Nosotros nos extrañamos cuando falla un hermano y nos causa dolor. ¿Y por qué pues? ¿Y por qué la hermana? ¿Y por qué el hermano pues? A Dios no. Porque Él conoce nuestra condición. Nosotros no somos perfectos en este mundo, amados. Vamos a fallar. Pero eso dije, somos pecadores arrepentidos. Dios se acuerda que somos polvo, amados. Tenemos que aclarar otra verdad. Dios no ha venido a condenar al mundo. Dios no condena a nadie. El hombre se condena por sí solo. Dios vino para que el hombre sea salvo por medio de Él. Cuando vamos al libro de Juan, capítulo 8, 10, 11, Jesús le dijo, este pasaje, amados, a mí me fascina. Y lo he predicado tantas veces, me fascina. Con la mujer adúltera. Mujer, ¿dónde están ellos? Aquellos que le acusaban, ¿te recuerdas? Ninguno te ha condenado. Y ella respondió, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, yo tampoco te condeno. Vete, la única recomendación, vete desde ahora, no peques más. ¿Te das cuenta? Dios no ha venido a condenar al mundo porque Él sabe que el mundo por medio del pecado ya está siendo condenado. Dios ha venido a dar una solución de vida eterna para aquel que cree en su Hijo Jesucristo. Ahora, cuando retomamos el tema, la universalidad del pecado, tenemos que entender que el pecado es una realidad que afecta la totalidad de la raza humana. La condición pecaminosa en que se encuentra todo ser humano sin Cristo es condenatoria. Es de condenación. El concepto bíblico de la pecaminosidad del hombre lo vemos a la carta a los Romanos 1:18 en adelante, ¿no es cierto? Pero también vemos el remedio bíblico para el perdón de los pecados del hombre, que es la justificación por medio del agente salvífico que es Jesucristo. No consiste en decir yo soy salvo. Consiste en garantizar que he sido justificado por medio de la fe. ¿En quién? En Jesucristo. Porque no es por las obras en que yo soy salvo, es por medio del agente salvífico, el que justifica, el que redime al hombre de su condición pecaminosa, el cual es Jesucristo. Dios es justo. Él manifiesta su ira contra el hombre, claro que sí.
Por eso dice el texto, tanto judíos como gentiles se han rebelado contra él. En su gracia infinita, Dios ha provisto el sacrificio aceptable y agradable, que es suficiente, amados, para que el hombre pueda ser rescatado y pueda escapar de esa condenación y pueda escapar de esa ira que Dios tiene, no sobre las personas, sino sobre el pecado que las personas practican. Dios en su justicia manifiesta su ira porque los hombres rechazaron la revelación de Dios. Fíjate que bien interesante cuando vamos al versículo 18 de Romanos 1. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Qué maravilloso. El hombre actual a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno. Es que todos lo hacen, ¿y por qué tú no? Vivimos en una sociedad con valores, amados, con tendencias desgastantes. Una sociedad que hoy pareciese, amados, que hay que pedir permiso para opinar de ciertos temas. Tenemos tantas mentes vacías. Hay una tendencia que dice, si muchos lo aprueban, yo también lo apruebo. No hay filtros, amados, en la iglesia de Cristo inclusive. En la actualidad no podemos discernir qué es bueno y qué es malo, aún en el pueblo evangélico. Hay una carencia, amados, de palabra. El creyente solamente lo que está teniendo son emociones internas, y en lo externo, amados, actúa como un pagano. Tenemos convicciones, amados, de yeso, porque no estamos fundamentados en la roca que es Cristo, sino que estamos cimentados, amados, en la arena. No tenemos profundidad de convicción, porque no vamos a la palabra, vamos a un canto que mueve mis emociones. Y ya la iglesia no dice, Dios me habló en su palabra. Hoy la iglesia dice, Dios me dijo esto en un canto. Tenemos que despertar, amados. No vamos a cambiar esa realidad evangélica en nuestra sociedad cristiana, pero acá podemos marcar una diferencia nosotros en ir siempre a la palabra. Si la palabra lo dice, yo lo creo. Si la palabra no lo dice, pues no lo creo. Dice el versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Un corazón entenebrecido es lo que vemos en la actualidad en nuestra sociedad. Un corazón entenebrecido es un alma, amados, que está en oscuridad, que está en tinieblas. No pueden ver la luz de la verdad. Qué interesante. ¿Por qué? Porque están entenebrecidos. No han entrado por la puerta angosta. No han caminado por la justicia de Dios, que es la verdad. Y mucho menos tienen vida, ya lo digamos, vida en abundancia. Muchos creyentes están sobreviviendo, amados. Sobreviviendo. Versículo 22. Profesando ser sabios. Esta es, amados, la condición del hombre. Se hicieron necios. Y nosotros lo entendemos. ¿Sabes por qué razón? Porque un día estuvimos allí. Esa era nuestra radiografía antes de venir a Cristo. ¿O no? Claro que sí. Aquí hay gente que se burlaba de los cristianos. Se mofaban de ellos. Mi esposa cuenta su testimonio, que ella tenía una moto y pasaba donde había una iglesia evangélica. Imagínate, en vez de parar y escuchar, aceleraban las motos para que no se escuchara la palabra de Dios. Y no le bastaba eso, parqueaban su moto y tiraban piedras al techo,
donde eran de lámina. Bueno, es lo que tú dices. ¿Cuántos de ustedes se han burlado del evangelio? Y mira dónde estás hoy. ¿Te recuerdas? Entonces, amados, teníamos entenebrecido el alma. No había luz, había tiniebla, y eso es lo que gobierna a tus hijos, a tu cónyuge, a tus familiares, a tus amigos. Están entenebrecidos. Por eso nunca te metas a discutir con un inconverso, porque tiene entenebrecido su entendimiento. ¿Estás conmigo? Profesan ser sabios y tú sabes que son necios. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Amados, lo que estamos viendo es que desde los comienzos el hombre ha buscado algo en donde depositar su fe. Tener fe, todo el mundo la tiene, sea creyente o no creyente, todo el mundo tiene fe. El problema está, ¿dónde está puesta esa fe? Fíjate que bastó solamente un breve momento que Moisés subiese a la montaña donde se le dieron los mandamientos, y cuando bajó ya habían creado una imagen, un becerro de oro. El hombre siempre quiere buscar algo o alguien para rendirle culto. Siempre. No es nada nuevo. No, Señor. El ser humano en su historia siempre ha girado alrededor de idolatría, de imágenes, de aves, de reptiles. Pero el Señor ha sido claro en su palabra, muy claro. Los ignorantes en esa necedad, en esa parte oscura de nuestra alma, porque tenemos entenebrecido el pensamiento, no lo aceptamos. Pero Éxodo 22:6 dice: no te harás imagen ni semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo, Jehová, soy tu Dios, fuerte y celoso. ¿Qué significa eso? Dios no comparte su gloria con nadie. ¿Estás conmigo? Dios no comparte su gloria con nadie. No estamos llamados a adorar a imágenes. No estamos llamados a inclinarnos a ella. Nuestro Dios es un Dios celoso. Él no comparte su gloria con nadie. ¿Pero por qué lo hace la gente? Porque tienen entenebrecido su pensamiento, su corazón y su alma. ¿Es aceptable para ellos? Fíjate que sí. Porque esa es la condición pecaminosa del hombre. Pero Dios es justo al manifestar su ira, porque los hombres han corrompido la moralidad por la espiritualidad. En base a esa postura es que el hombre ha tenido para con su Creador, amados, algo que se llama causa y efecto. Dios versus el hombre. El versículo 26 dice: por esto Dios los entregó. Claro, como tienen ese corazón entenebrecido, necio, amados, Dios los entregó, dice el versículo 26, a pasiones vergonzosas. Lo que vemos en este pasaje es una exponencia literal guiada por el Espíritu Santo en la vida del apóstol Pablo, amados, en esa su carta. ¿Sabes? Son 22 pasiones avergonzosas que vemos y están etiquetadas. Ponga atención. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros. Alguien preguntará: pastor, ¿qué es lascivia? Lascivia es un deseo descontrolado en la sexualidad.
Una persona con lascivia mira al prójimo de manera morbosa y con intenciones sexuales todo el tiempo. Todo el tiempo. Es una falta de respeto. Cuando en la iglesia, no debería decir esto, pero se da. Tenemos hermanos toreros, ¿no es cierto? Pasa la hermana, amén, aleluya. Tienen lascivia. Tienen lascivia. Y continúa el texto y dice, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Versículo 28. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ahí está el efecto del pecado. Es que cuando Dios no está presente, amados, el hombre ama el pecado. Dios los entregó a una mente reprobada, dice la palabra, qué tremendo, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Sería terrible y trágico que lo que hemos mencionado tú digas, híjole, yo tengo eso. Sería terrible. Sería mejor un servicio de reconciliación porque esto éramos algunos de nosotros, dice la palabra. Pero hoy en Cristo, por eso es que se da esa metamorfosis. Soy una nueva criatura. ¿Estás conmigo? Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Wow. No solo las hacen, sino que también se complacen con lo que las practican. Por eso es, amados, de que siempre a las personas con estas características las vas a ver con una persona igual. Igual, todo el tiempo. Todo el tiempo. Muchas veces, amados, hay que explicar muchas cosas en algunos pasajes, pero este pasaje, amados, es de los que se explica por sí mismos. ¿Está conmigo? El mismo pasaje se desarrolla. Se desarrolla. Ahora, lo que estamos viendo es la característica que tiene un pecador. Pero aún con todas esas cosas, amados, Dios sigue aborreciendo el pecado, pero amando al pecador. Porque mientras hay existencia, está la posibilidad de un cambio. Y repito, si vamos a nuestras vidas, posiblemente nosotros un día nos encontramos en esas circunstancias. Y hoy, amados, aunque las cadenas ya fueron rotas, en nuestra lucha constante que tenemos en este caminar, batallamos con ciertas cosas, pero aún con todo día somos más que vencedores en Cristo Jesús. Por eso la importancia, creyente, que estemos siempre tomados de la mano de Dios, que estemos siempre en comunión con Dios. Porque no más basta que te descuides un momento, amados, en tu vida, y las tragedias comienzan a suceder. Dios ha dado a conocer al hombre todo lo necesario para que ellos estén en comunión en su Creador. Por eso tenemos un camino verdadero que nos conduce a una vida, amados, y a una vida en plenitud. El hombre no tiene excusa delante de Dios, porque ha conocido por experiencia la revelación que el Señor le ha dado. En lugar de glorificar al Creador, el hombre le ha rechazado y se ha degradado en su moralidad. Y ya te lo dije, a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. No podemos vivir en esa sociedad.
Esta sociedad moderna, amados, está corrompiendo aún más la moral de nuestras sociedades. Pareciese que todo ya es legal. Pareciese que todo ya es permitido. El ser humano se ha entregado a la idolatría, provocando así la ira de Dios. El hombre se ha entregado a esas prácticas de inmoralidad, tales como la homosexualidad, el lesbianismo y el sodomismo. Y es una práctica natural. Y nos quieren vender que eso es natural. Ya es parte de la sociedad. Y te voy a decir algo que es verdad. Es parte de la sociedad, pero no de la palabra de Dios. Concluimos esta porción con esto, amados. Mira, el apóstol Pablo señala que Dios ha intervenido de manera judicial y ha entregado al hombre a prácticas terribles por su desobediencia. Cuando desglosamos este capítulo 1, amados, encontramos que Dios los entregó a su inmundicia. Así de sencillo. Dios los entregó a pasiones vergonzosas, que hoy ya no son vergonzosas. En el pasado eran vergonzosas, pero hoy es natural. Es natural. Es más, cuando alguien, hay una expresión que dice, ya salió del closet, hasta se le aplauda. Y si es alguien de la élite, amado, social, hasta lo ponen en las noticias. Dios los entregó a una mente reprobada. Amamos al pecador, amados. Le damos dignidad como ser humano. Lo respetamos. Claro que sí. No somos homofóbicos. No, Señor. Simplemente, amados, no podemos obviar la verdad del Evangelio. Pero ¿sabes qué es lo lindo, amados? Que un día esa era nuestra condición. Y cuando entregamos nuestra vida a Cristo, amados, nos ha transformado. Somos personas, esculturas, amados, donde se sigue trabajando en ellas. Somos barro en las manos del alfarero y Dios nos está dando forma todos los días. Batallamos con muchas cosas, ¿o no? Claro que sí. La fuerza de esas declaraciones, amados, pone en claro que Dios está actuando de una manera soberana y judicial. Porque Dios en este texto habla como juez. Y la consecuencia, amados, ya está dada en la muerte espiritual. Y eso es igual a condenación.